lenguaje y comunicación, género dramático, orígenes y conceptos generales. El video que verás a continuación trata sobre las principales características del género dramático y sus orígenes. ¿Cuándo se originó el teatro? Te contaremos un poco de historia. El término teatro procede de la palabra griega teatrón, que significa lugar donde se mira o bien lo que se mira. Sus inicios están relacionados con el dios Dionisio, pues al terminar cada vendimia se le rendían homenajes con canto y alabanzas. El de la foto del lado izquierdo de tu pantalla es Dionisio, dios del vino y la fertilidad. Dionisio casi siempre aparece mostrando sus símbolos, la jarra, las uvas y las ramas de parra. La evolución de los rituales al teatro se produjo cuando Tespis, dramaturgo griego, introdujo un primer actor que alternaba con el coro, produciéndose una interacción muy similar a lo que conocemos actualmente como diálogo. Posteriormente, los dramaturgos Esquilo y Sófocles aumentaron el número de actores a la acción, lo que hizo necesario la creación de un mayor escenario. Así se construyeron grandes teatros de piedra que fueron capaces de albergar a 10.000 espectadores. Al lado izquierdo de tu pantalla aparece el Teatro Lepis Magna. Ahora entiendo. Profundicemos en el contenido. El género dramático es un texto literario, pues posee una finalidad estética o artística, es decir, generar belleza con las palabras. Presenta un conflicto, que es la oposición de dos fuerzas en pugna. El momento de máxima tensión en el conflicto es conocido como clímax. El género dramático siempre está escrito en diálogo. A través de la interacción directa que se produce entre los personajes, se va desarrollando este conflicto dramático. Posee también un lenguaje denominado acotacional, que son las indicaciones del dramaturgo para que la obra sea representada en un escenario. Las acotaciones generalmente van escritas entre paréntesis y con letra cursiva. Posee virtualidad teatral. ¿Qué significa este concepto? Es la capacidad de una obra dramática de ser representada en un escenario. Y finalmente podemos decir que el autor del texto dramático se denomina dramaturgo. El dramaturgo es quien escribe la obra dramática con la finalidad de que se represente en un escenario. No debemos confundir el concepto de dramaturgo, que es la persona que escribe, con el concepto de director, que es la persona que dirige una obra teatral. ¿Cómo podemos reconocer un texto dramático? Observa con atención la actividad que te presentaremos a continuación. Si te fijas, al lado izquierdo de tu pantalla aparece un fragmento de un texto dramático y al lado derecho distintos conceptos propios del género dramático, que debemos ubicar en los espacios correspondientes. Observa con atención. El dramaturgo es la persona que escribe el texto dramático y generalmente lo podemos encontrar en la fuente de información que aparece al final del texto. Si observas bien, aparece el nombre del dramaturgo y el nombre de la obra a la que corresponde este fragmento. La escena es parte de la estructura externa de la obra dramática. Los personajes son aquellos que van interactuando para ir desarrollando el conflicto dramático. Es importante que observes que el diálogo dramático es muy distinto al diálogo narrativo. Fíjate bien que aparece el nombre de los personajes y después aparecen dos puntos y el parlamento. Las acotaciones corresponden a las instrucciones del dramaturgo para que esta obra pueda ser llevada a un escenario. Generalmente están entre paréntesis y están escritas con letra cursiva. Gracias a las acotaciones podemos saber cómo se comportan los personajes, cómo son los espacios físicos, cómo van vestidos, cómo se ambienta un espacio, etc. Y finalmente, el diálogo, que es la interacción entre un personaje y otro. Todos estos elementos te permitirán identificar este tipo de textos. Volvamos a recordar estos conceptos. La escena es la división externa de la obra dramática. Las acotaciones corresponden a las indicaciones del dramaturgo para que un director teatral logre representar la obra en un escenario. Los personajes son los seres ficticios que van desarrollando las acciones y el conflicto. El dramaturgo es la persona que escribe la obra dramática. Y finalmente el diálogo es la interacción entre los personajes. Este diálogo permite el desarrollo de la acción.
Generalmente existe una confusión entre dos conceptos fundamentales del género dramático. La interrogante es, ¿son lo mismo la obra dramática y la obra teatral? La respuesta a esta pregunta la vas a encontrar ahora. Pon atención a la siguiente explicación. Una obra dramática corresponde a un texto literario escrito en diálogos. Este texto literario es creado por un dramaturgo. Si te fijas en las imágenes de abajo, aparece el texto dramático de la obra Hamlet, escrita por su dramaturgo William Shakespeare. En cambio, la obra teatral es la representación en escena de un texto dramático. Esta representación es ante un grupo de espectadores. El encargado de dirigir esta puesta en escena es el director teatral. Esta imagen es la puesta en escena del texto dramático Hamlet. Si te fijas, hay escenografía, vestuario, actores, iluminación, etc. Esperamos que estos conceptos nuevamente no se vuelvan a confundir, pues si bien se relacionan, son distintos. Te invitamos a seguir estudiando con aprendolibre.com.